Muy Mariana, bien, como les mencionaba ¿tú entonces, le llevas eso? la ponencia se llama, la conferencia, perdón, se llama Los efectos de la pandemia a la luz de los cuatro jinetes del apocalipsis. Una recomendación, yo sé que todos lo sabemos, pero a veces se nos olvida, por favor, silenciar los micrófonos, ¿sí? Pues porque eso nos impide a veces escucharnos mejor a todos y pues también puede generarnos allí algo de incomodidad con el sonido. Bien, entonces les agradezco mucho que ustedes lo puedan hacer. Bien, pues esta conferencia es fruto de una reflexión que yo he venido haciendo a lo largo de estos casi 5 meses que llevamos en lo que se ha denominado como cuarentena. La verdad es que el tema para mí, y me imagino que para muchos de nosotros, nos ha generado preocupación, incertidumbre, pero más allá de esas actitudes o de esas situaciones que pueden ser muy normales en nosotros, los seres humanos, también me han movilizado a pensar cómo desde la palabra, desde la Sagrada Escritura en la que Dios nos habla siempre, Mariana, podemos encontrar elementos tráeme la Biblia. que nos ayuden a iluminar estas situaciones y que nos alienten a nosotros a continuar hacia adelante sin perder nunca la esperanza. Es por aquí más o menos por donde va esta reflexión a modo de conferencia que hoy les quiero compartir con todo el agrado. ¿Y en de qué se trata entonces este asunto? Vamos a trabajar 4 puntos en esta hora y media. Vamos primero a hacer una lectura del Apocalipsis en tiempos de pandemia, esa es como mi propuesta. Hoy algunos están leyendo los Salmos, otros están leyendo los Evangelios, muchos están leyendo el Apocalipsis en el contexto de la pandemia. Yo en el caso particular, pues he querido trabajarlo desde el Apocalipsis porque sé que es uno de los textos que en estos tiempos de complejidad o de incertidumbre, pues a veces se pueden utilizar, pero no desde la mejor manera, sino muchas veces, a veces como para atizar más el temor o la incertidumbre que la situación se nos pueda presentar. Entonces, en el primer punto les quiero compartir un poco cómo hacer una lectura del Apocalipsis en tiempos de pandemia. En un segundo momento, hablar sobre las preocupaciones que tiene el autor del Apocalipsis. Creo que para poder entender esto de los cuatro jinetes en el contexto de los efectos de la pandemia, tenemos que conocer rápidamente cuáles son las preocupaciones que tiene el vidente de Patmos frente a la situación que está viviendo las comunidades del Asia Menor. En el tercer punto vamos a trabajar el juicio teológico y ético a la historia. Esto es lo que se conoce como la apertura de los sellos. Normalmente en el espacio de los estudios bíblicos se le denomina así, apertura de los 7 sellos, y a veces pues estas visiones que presenta el vidente de Patmos suelen generarnos más bien temor y no esperanza. Y yo lo que quiero hacer es desde allí ver el juicio teológico y ético que los cristianos le hicieron al imperio de Roma hace 2000 años y cómo nosotros hoy podríamos hacer lo mismo en el contexto particular en el que nos encontramos. Y un cuarto momento y el punto final sería los primeros 4 sellos. No vamos a ver los 7 sellos, no compete a esta conferencia. Recuerden que son 7 sellos, porque ese es el número simbólico de las cábalas judías que utiliza el autor del Apocalipsis para mencionar esta realidad. Yo solo me voy a concentrar en los primeros 4 sellos porque son los 4 jinetes sobre los que vamos a trabajar. Pero ¿desde dónde vamos a ver la apertura de de estos primeros 4 sellos? ¿Cómo en la crisis debe prevalecer lo humano? Yo he visto particularmente una invitación muy interesante desde este texto a la realidad de hoy para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida. Y particularmente mi apuesta hoy, esta noche, es que en la crisis debe prevalecer lo humano. Eso es realmente lo divino. Entonces vamos a mirar un poco cómo vamos a desarrollar estos 4 puntos. Pero antes de entrar a desarrollarlos, me parece muy importante poder hacer una lectura inicial del pasaje bíblico del que vamos a trabajar. Ojalá ustedes también puedan tener sus Biblias allí en digital o en medio físico para que podamos seguir el texto y también en la medida en que yo me vaya devolviendo a él, pues ustedes puedan tenerlo presente. Dice así la palabra del Señor. Y seguí viendo
Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía, un litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por un denario. Pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Entonces, miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Palabra de Dios. Muy bien, miremos entonces este texto. Antes de llegar a él, vamos a llegar a él en el tercer punto de los 4 que les he propuesto. Antes, en el punto 1 y en el punto 2, vamos a desarrollar lo siguiente. ¿Cómo podríamos hacer una lectura del Apocalipsis en tiempos de pandemia? Podría incluso decirles también que podríamos leer los evangelios en el contexto de la situación que tenemos actualmente. Podríamos leer las cartas de Pablo, podríamos leer los salmos. En este caso particular, pues yo quiero dar como algunas orientaciones a nivel general que nos pueden servir para iluminar la realidad que tenemos. 3 elementos muy importantes. Primero es la finalidad que tiene la palabra de Dios que está en la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la finalidad fundamental de la Sagrada Escritura? Iluminar la vida de las personas, del creyente y de las comunidades que se acercan a ella. Esa es la finalidad fundamental o la primera finalidad del texto sagrado. La Sagrada Escritura no está propiamente para ser leída y guardada o memorizada simplemente. Se trata es que la Biblia, cuando la abramos, le diga algo a nuestra existencia, a nuestra vida, y nos lo diga de manera particular o también de manera grupal o comunitaria. Esa es la primera finalidad de la palabra. Ahora bien, eh, quienes, quienes leen la Sagrada Escritura, ¿sí?, teniendo en cuenta tanto sus realidades personales como los diferentes sucesos que tienen lugar en su contexto local y global, pues van a encontrar en ella alguna guía, alguna orientación. Siempre la palabra nos lo va a dar. Es necesario entonces que nosotros tengamos claro ese primer referente. La finalidad de la palabra es iluminar nuestra vida personal, pero también la de la comunidad. Y por eso es importante leerla siempre teniendo en cuenta lo que pasa o lo que sucede a nuestro alrededor. Lo segundo también tiene que ver en la misma línea de lo primero, y es que iluminar podría ser la mejor expresión para designar a la palabra como luz y guía ética que se ofrece para que el creyente no se pierda en el camino. Va a decir el Salmo 118, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Creo que esa expresión lo puede definir mejor. Pero ¿desde dónde nos va a iluminar? ¿Sí? Siempre la idea o el propósito de la palabra no solo es decirnos lo que Dios quiere para nosotros, sino también ofrecernos una guía ética para que nosotros no nos perdamos de manera individual o de manera comunitaria. Sobre todo, no perdernos cuando los sistemas que hemos creado los seres humanos contradicen el deseo de Dios. Me explico. Dios tiene un proyecto para el ser humano. Eso ha quedado muy grabado desde los primeros capítulos del Génesis, y el Apocalipsis cierra con la ciudad santa en el capítulo 21, de que Dios siempre quiere algo bueno para el ser humano. Pero nosotros nos hemos encargado muchas veces de hacer que eso no sea una realidad. Entonces, cuando eso no está siendo una realidad, la palabra hay que leerla en ese contexto. No solo que me diga algo a mí
en mi situación de sufrimiento, de dolor, de pérdida, de angustia, etcétera. La palabra también es capaz de hacer eso en nuestra realidad particular y personal, individual. Pero también la palabra, ¿sí?, tiene como finalidad, lo hemos dicho en el primer punto, iluminar también las realidades que acontecen a mi alrededor. En ese orden de ideas es muy importante que nosotros consideremos que lo que la palabra nos plantea también es en términos éticos. Es decir, tenemos que determinar si lo que está sucediendo a nuestro alrededor corresponde al deseo de Dios o no corresponde a ese deseo de Dios. Bien. Y lo tercero es que en términos de integralidad, el texto sagrado es para mi vida, pero también es para la sociedad. Es decir, si decimos en el primer punto que es para iluminar mi vida y la de mi comunidad, entonces también la palabra es capaz de alcanzar a nuestra sociedad. Una cosa diferente sería que la sociedad no quiera escuchar lo que dice la palabra, pero eso no significa que la Sagrada Escritura no tenga algo que decir a la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos y vivimos. De hecho, el Apocalipsis es eso. El Apocalipsis, en resumidas cuentas, y para hacer una síntesis rápida, trata básicamente de una crítica teológica y ética que las comunidades de Asia Menor le hicieron en su momento a la manera como el Imperio Romano gobernaba el mundo conocido de entonces. De hecho, eso es lo que vamos a ver en este pasaje de los cuatro jinetes. De acuerdo entonces a las circunstancias actuales que atravesamos como humanidad por causa de la pandemia del COVID-19, es preciso abrir la palabra y, confiados en nuestra fe, encontrar la luz que nos ayude a iluminar lo que estamos viviendo. Es decir, si hemos dicho hasta aquí que la palabra tiene como finalidad iluminar, darnos una guía ética, pues entonces abrámosla para que ella nos diga algo en este contexto. Bien, en ese orden de ideas, entonces, la visión de los cuatro jinetes, que es el texto que yo he escogido, podríamos escoger otro, pero yo he escogido este para esta conferencia. La visión de los cuatro jinetes es propicia para el tiempo que estamos viviendo. Ahorita ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué tienen que ver los jinetes, estos cuatro jinetes, que a veces son confusos en su interpretación? Muchas veces la gente o los estudiosos incluso se pierden en su interpretación. ¿Por qué esta visión, que no es una profecía, es una visión? ¿Por qué esto podría iluminar la realidad que estamos viviendo hoy? Pues bien, entonces, primero consideremos tres puntos. Pero cuando yo digo que es propicia para nuestro tiempo, no es porque ellos o esa visión nos estuviera advirtiendo un presagio de algo que iba a suceder. Alguien puede decir, pero es que claro, en los jinetes está lo que iba a pasar, esta situación de pandemia, esta peste que se llama muerte, como el último jinete, el caballo verdoso o amarillento, como algunos lo describen, dependiendo de la traducción del griego que tengan, pero puede ser amarillento, la mayoría lo denominan como amarillento. Esa profecía o esa visión, más bien, perdón, no es una profecía, es una visión. De hecho, el autor es muy claro cuando dice vi. Nunca está diciendo que es una profecía o un anuncio de algo. Simplemente él dice que vio cómo cada uno de estos jinetes pues alineó. Entonces, la intención de tomar este pasaje no es para decir que ellos nos estaban advirtiendo sobre esto que iba a pasar. Yo creo que nadie podía intuir que esto iba a pasar en este año. Creo que muchos teníamos planes, proyectos, y bueno, ya hemos visto que todo esto se tuvo que suspender, no acabarse, pero suspenderse o detenerse por la situación que a todos nos sorprendió. Más bien, entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. ¿Por qué ella es propicia para iluminar un poco lo que estamos viviendo? Porque allí encontramos una invitación desde la ética cristiana para saber enfrentar y superar la crisis que todo tiempo histórico trae. Miren, siempre vamos a vivir crisis. De pronto las globales como la que estamos viviendo ahora, dicen los estudiosos que se presentan cada 100 años o cada 120 años. Nos tocó a nosotros como generación vivirla y asumirla, ¿sí? Eso es claro. Pero lo importante de o lo que busca la Sagrada Escritura y particularmente el Apocalipsis, que es el libro que más hemos aporreado cuando pasan este tipo de cosas, porque decimos, si vio, el Apocalipsis ya lo había dicho, mire, se acerca el final, ya viene el final, ya vienen por nosotros, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pues bien, ese libro que hemos aporreado tanto y que lo hemos sacado de su contexto, lo que intenta más bien es prepararnos
para saber cómo asumir los momentos difíciles o los tiempos de crisis que podamos enfrentar. ¿Y cómo busca él orientarnos frente a ese punto? Hacernos una invitación desde lo que es la ética cristiana, que de hecho hay un libro que le recomiendo del profesor Larry Hurtado, un profesor irlandés, que tiene un libro que se llama El origen de los cristianos, perdón, Destructores de los dioses, y él habla allí de 5 cosas que hicieron que 5 comportamientos de los cristianos en los primeros 3 siglos que derrumbaron el imperio romano. Y eran 5 cosas muy básicas. Hoy esas 5 cosas básicas se denominan como la ética cristiana. Y una de ellas, por ejemplo, era no abortar a los niños recién nacidos o no quitarle la vida a los recién nacidos, que era una cuestión muy habitual en la cultura romana. Otra, por mencionar, por ejemplo, era ser esposo de una sola mujer y esposo de un solo hombre, es decir, el matrimonio. Cosas básicas y sustanciales, dice Larry Hurtado, en 3 siglos derrumbaron el imperio romano y dieron origen a una nueva ética, la ética cristiana. Bien, entonces desde allí quiero que lo veamos. ¿Por qué les digo esto? Esto que estamos compartiendo aquí. Porque el Apocalipsis, como interpretación teológica de los acontecimientos históricos, quiere desenmascarar la falsedad del sistema, en este caso del imperio, que para el Apocalipsis es el imperio el causante de la crisis que en ese momento está viviendo el Mediterráneo y particularmente las iglesias del Asia Menor. Recuerden incluso que el Apocalipsis arranca con el capítulo 2 y 3, describiendo la situación que viven las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces, busca desenmascarar la falsedad del sistema y prevenir al cristiano frente a los peligros que corre de negar la crisis porque no lo toca directamente, renunciando así a la humanidad que la situación exige. Es decir, y creo que recuerden que ese es el llamado de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2. Sí, le reconocen muchas cosas, pero le dicen, has perdido el primer amor, te falta todavía volver a revivir esa experiencia. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Era una iglesia grande y rica, ¿sí? Y como era una iglesia grande y rica, no le importaba lo que sucedía a su alrededor. Cuando el vidente o Jesús le dice en el Apocalipsis capítulo 2 que tiene algo que reclamarle y es que perdió el primer amor, es que como se siente grande y poderosa o rica, pues no le interesa lo que suceda a su alrededor, que haya pobres, que la gente se esté muriendo, que el imperio sea injusto, que haya violencia, que haya desigualdad. Pues finalmente como tenemos dinero, eso no nos afecta, pues entonces no nos preocupa y solo leemos la palabra para nosotros, para nuestra iglesia nomás, y nos importa cero, dirían los muchachos hoy, lo que sucede a su alrededor. Ese es el reclamo que se le hace a la iglesia, a las iglesias que están perdiendo su primer amor. Hoy nosotros podríamos correr ese mismo riesgo, ¿sí? Sin duda alguna no podemos negar que así como la crisis de la pandemia ha afectado a unos, a muchos tampoco ha afectado. De hecho, hay gente que en este tiempo se ha hecho más rica o su negocio ha podido prosperar, así como muchos se han derrumbado. En ese orden de ideas, entonces, aquí hay un llamado desde el texto que lo podríamos tomar para nosotros hoy desde la ética cristiana que plantea el Apocalipsis. No pensemos que porque no nos toca directamente la situación o no nos afecta, no significa entonces que la situación no es real o que la situación no es crítica. Hacerlo es renunciar a la humanidad que la situación exige. Ese es un llamado bien interesante del Apocalipsis. De hecho, quisiera cerrar este primer punto con una invitación que hace Emilio Aliaga. Este es un sacerdote valenciano, español, y tiene un libro muy bueno sobre el Apocalipsis y plantea lo siguiente: nuestra sociedad, como la de aquellas iglesias, es una sociedad rica y satisfecha. Él está hablando desde el contexto europeo y parece no sentir la necesidad del evangelio a pesar de las fuertes crisis económicas y sociales. Estoy hablando de un europeo que escribe desde Europa y él dice, mire, nuestra sociedad es rica, y la compara con la sociedad de Éfeso y de Pérgamo en su momento, ¿sí? Y pareciera ser que no necesitamos el evangelio, es decir, no necesitamos la salvación que él nos da ni la ética que nos propone, porque la situación no nos está afectando. Pues bien, hoy, o en lo que llevamos de la situación actual de pandemia, los europeos creo que deben de tener otra perspectiva ya, porque han sido uno de los continentes más aporreados con esta situación. Bien, entonces no olvidar que
desde esta perspectiva, podríamos hacer una lectura del Apocalipsis en los tiempos que estamos viviendo. Y en un segundo punto, y ya antes de entrar a lo que tiene que ver con la visión de los cuatro jinetes, es conocer un poco las preocupaciones que tiene el autor del Apocalipsis. Me parece que esto es fundamental. Si bien no vamos a ver un curso de Apocalipsis, quisiera yo hacerlo, pero en hora y media no es posible, sí quisiera al menos mencionar rápidamente cuáles son las preocupaciones que tiene el autor, porque entendiendo sus preocupaciones podremos entender lo que vamos a plantear sobre los cuatro jinetes. Bien, el Apocalipsis tiene dos preocupaciones. Una primera preocupación son las comunidades, especialmente las 7 comunidades de la Asia Menor, que es a las que le escribe las cartas en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Y la segunda preocupación, que se da a partir del capítulo 6, es la sociedad del Imperio Romano, que va a terminar hasta el capítulo 21 con la ciudad santa, porque el capítulo 22 ya es la oración final de pedir la llegada o el Maranatá, o anhelar la venida de la segunda venida de nuestro Señor. Frente a las comunidades, ¿cuál es la preocupación del autor del Apocalipsis? Que también podría ser una cuestión para nosotros hoy. Primera preocupación es revigorizar la fe, despertar lo que se había adormecido y purificar el corazón del veneno que lo anestesiaba. Esto es muy importante porque puede pasarnos a nosotros hoy. Ojalá no nos pase, pero puede pasarnos. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Cuando el Apocalipsis empieza con el capítulo 2 y 3, hablando a las comunidades, allí expresa la preocupación que hay. ¿Y cómo podríamos resumir el mensaje de las 7 iglesias? Quiere revigorizar la fe. Por eso a cada uno le hace un reclamo, o uno más de un reclamo, pero a todas les dice algo. Solo a una, creo que es la de Esmirna, si no me confundo en este momento, que le dice que la admira, que la anima y que no pierda la fuerza que tiene, porque van a venir situaciones más difíciles, pero que el Señor está con ellos y no van a estar solos. Pero a todas les reclama y les echa en cara algo de lo que están fallando. Entonces, la primera finalidad es revigorizar la fe, pero al mismo tiempo también despertar lo que se estaba adormeciendo. ¿Qué se estaba adormeciendo? El primer amor, porque como citaba Emilio Aliaga ahora, una sociedad rica, iglesias grandes, cómodas, se despreocuparon de la realidad. Entonces, adherirse al imperio y a la propuesta de vida que tiene el imperio es una forma de dejar que el corazón se llene de lo que Roma quiere para los cristianos. Y los cristianos tienen otra ética distinta. Una tercera, por ejemplo, actitud ética que dice Larry Hurtado, los cristianos practicaron además de las dos que ya he mencionado, ¿sí? No asistir a los eventos del Coliseo, es decir, no participar de estas prácticas de los gladiadores en los que se asesinaba gente y muchas veces se asesinó cristianos. No ir a esos espectáculos donde la vida se vuelve un juego era una actitud cristiana, por ejemplo. Uno sabía que alguien era cristiano no porque lo dijera en la sociedad de los primeros siglos, sino porque no iba a los espectáculos del Coliseo, no le quitaba la vida a los recién nacidos y se escogían una sola persona para casarse, no 2 ni 3 o algo por el estilo, ¿sí? Ahí voy a irles mencionando las otras 2 que restan. Entonces, miren, no era porque se dijera, era por la manera como se vivía la vida. Entonces, asumir la lógica del imperio, es decir, dejarse llevar por la riqueza, por el poder, por la comodidad, por ponerse la venda y no ver lo que pasaba a su alrededor, es una forma de empezar o dejar que el corazón se vaya envenenando de la anestesia que el imperio les quiere meter para que no protesten ni critiquen o no vayan en contra de sus políticas. Entonces, la primera preocupación, las comunidades. Y la segunda, la sociedad, el mundo, lo que está sucediendo a su alrededor. El autor del Apocalipsis no solo está interesado en los cristianos, está interesado en todas las personas que habitan el Imperio Romano. Según las estadísticas, el Imperio de Roma tendría para el primer siglo alrededor de 50 millones de habitantes. Esto quiere decir que era un imperio sumamente grande y muy numeroso. Para nosotros hoy sería la población de Colombia, 50 millones, pero para hace 2000 años era demasiada gente. ¿Dónde vemos la preocupación del autor del Apocalipsis por la sociedad? Mire lo que plantea el autor. Quiere levantar el velo de la propaganda imperial de manera que quedara patente el rostro diabólico
que había detrás de la falsa propaganda de paz y seguridad. Esto es lo que busca el Apocalipsis. El Apocalipsis es eminentemente político, ¿sí? La propuesta del Apocalipsis es política, va en contra de todas las políticas del Imperio Romano y los cuatro jinetes lo van a refrescar muy bien. De hecho, también la prostituta y la bestia que aparecen en capítulos posteriores también lo van a recoger muy bien. Pero ¿qué pasaba con Roma? Roma le mostraba a todo el mundo que el imperio que ellos tenían era un imperio rico, en paz y humanizado, pero no era real. ¿Sí? Eso no era real. Esa era la publicidad o la propaganda que el imperio vendía. Decía, no, todo está bien. Aquí todo el que llega al imperio vive bien, aquí no pasa nada, aquí no hay falsos, aquí no matan líderes sociales, aquí estamos respetando la paz, etcétera. Bueno, y podría seguir con cosas que ustedes y yo conocemos y que vemos en la realidad colombiana sin necesidad de que uno coja un lado político en este país que a veces se vuelve tan peligroso y tan complejo por a veces poca tolerancia al pensamiento distinto. Pero básicamente era eso. Roma decía, aquí todo funciona bien, este imperio es bien, aquí todo el que viene se hace rico, aquí no pasa absolutamente nada. Pero lo que va a decir el Apocalipsis es totalmente lo contrario, va a decir, eso no es verdad. En este imperio los pobres cada vez son más pobres, los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez son más y los ricos cada vez son menos. Y se concentra el dinero. La violencia del imperio romano no es ninguna paz. Esto no genera ningún tipo de humanización. La figura que presenta el Apocalipsis de la prostituta montando la bestia en el capítulo 11 es un buen reflejo de la manera como describe la forma como actúa este imperio. Estamos ante, la prostituta es la ciudad, ¿no? Y la bestia es el imperio con toda su maquinaria. Cómo todo esto sale y empieza a conquistar a todas las personas que aparecen a su alrededor. Entonces miren que la finalidad también es levantar el velo. De hecho, Apocalipsis se traduce como revelaciones, ¿sí? Pero además de una revelación, también intenta quitar el velo de esta falsa política imperial que está engañando a la gente y que oculta sus crímenes y toda su violencia. Entonces, fundamental conocer estas dos posturas para poder adentrarnos ahora sí a lo que yo he denominado el juicio teológico y ético a la historia. Y esto es lo que se puede denominar la apertura de los 7 sellos. Recuerden que vamos a concentrarnos solamente en 4. Bien. Porque un juicio teológico y ético a la historia podemos ver en la figura de los 4 jinetes y sus respectivos caballos. Miren lo siguiente, el libro hace un juicio ético de la historia a partir de la teología y la simbología acumulada en el canon hebreo y cristiano. ¿Qué encontramos en el Apocalipsis? Una fusión de la teología judía y de la teología cristiana. Por eso aparecen, por ejemplo, el candelabro, las estrellas, muchos elementos de la liturgia celeste son propiamente judíos. Eh, Algunos de los símbolos de la cábala numérica que se utilizan, la descripción de los animales o las bestias, eso es muy propio de la simbología judía, que normalmente tiene un mensaje cifrado detrás de la imagen. No nos podemos quedar solamente en la imagen. Es fundamental mirar lo que hay detrás del símbolo para poder entender la finalidad de lo que ella persigue. Por ejemplo, la bestia con 7 cabezas. Está hablando de los 7 reinos que se han unido al imperio, le han dado fuerza para seguir aplastando a las pequeñas poblaciones que se resistan a entrar en la lógica imperial. Bien, entonces, toda esa simbología acumulada en los 2 cánones ha sido utilizada para hacer este juicio a la historia. Miren lo que dice el profesor Nogues, un sacerdote mexicano. La interpretación que hace el Apocalipsis del sistema imperial es la razón de su crítica teológica y ética. El vidente de Patmos emplea 3 imágenes para describirlo y juzgarlo. Entonces, ¿desde dónde lo va a juzgar? Dice Nogues, con la figura de los caballos, que es lo que vamos a trabajar hoy, la bestia, las bestias y la prostituta. Con esas 3 imágenes, el autor del Apocalipsis lanza su juicio ético y teológico al imperio romano. Los caballos, ¿qué son? Lo vamos a ver ahorita, pero describen las 4 actitudes del imperio romano que destruyen la vida de los hijos de Dios. Las bestias, ¿sí?, son la fuerza del imperio, que está representada
en sus leyes y en sus soldados, en sus ejércitos. Y la prostituta es la ciudad de Roma, que es la que más se beneficia de toda esta explotación. Si alguna vez tienen la posibilidad de recorrer la Roma antigua, que está ahorita en medio de la Roma moderna, les van a contar los guías turísticos de que, y ustedes se van a quedar asombrados de lo maravilloso que uno se imagina era esa ciudad, porque realmente fue una cosa fastuosa, fue una cosa, una ciudad soñada, ¿sí? Una gran ciudad, dirá el Apocalipsis, ¿sí? Una ciudad en la que la gente se quedaba admirada de lo que podía ver. El Coliseo es la muestra de eso, el Coliseo de Roma es la muestra del gran poder que tuvo ese imperio. Pero lo que va a decir el Apocalipsis con la figura de la prostituta es que la ciudad de Roma, ¿sí?, que la presenta como la prostituta, que era la que más se beneficiaba de toda la violencia y la muerte que generaba el imperio, no le importa, está satisfecha. Por eso va a decir que se ha dejado embriagar, se ha dejado seducir con el vino de esta mujer y se ha unido a la idolatría. A esos que quiere llamar la atención el autor del Apocalipsis a los cristianos. Pilas, no se dejen convencer de lo que ese imperio propone. Lo que ese imperio propone los va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque ese imperio está muerto. Bien, en esas tres imágenes está representada la fuerza que sostiene al imperio. En la caballos, en la bestia y la prostituta. Una fuerza que siendo humana es completamente animal y antihumana, porque destruye salvajemente la creación de Dios y la dignidad de las personas. Bien, esto es, para mí ha sido fundamental y revelador. El imperio de Roma, miren, otra falsa propaganda que el imperio propuso. El imperio le decía a la gente que era divino. De hecho, cuando llegó Augusto, más o menos, a principios del siglo, a finales del siglo I antes de Cristo, cuando llega Augusto y lo convierte en imperio, ¿sí? Los choques, pero es más fácil en esa que en La, otro terreno. la lógica, la lógica del imperio, en este caso pues de Augusto que empieza el imperio, es que el imperio es divino. Por eso quien se vuelve emperador es hijo de Dios y es casi un Dios. Pues bien, lo que va a decir el Apocalipsis es, eso es mentira, no le crean, eso es falso. ¿Sí? El imperio es más humano que cualquier otra cosa. Más bien, ¿qué va a decir el Apocalipsis? Es una fuerza animal, bestial, es antihumano. Por lo que hace, es una bestia y es antihumano. Esto es fundamental. ¿Y por qué lo denomina desde esa perspectiva? Porque va a decir, porque lo que hace ese imperio es destruir la vida de los hijos de Dios, de los más pobres, para beneficiarse. Entonces, en ese orden de ideas, Sí, no, el primer mensaje el primer mensaje del Apocalipsis y de la es bonito apertura para de los la foto sellos. de un avión. Por favor, pueden silenciar los Tiene micrófonos. 8 cambios. El primer mensaje es que el imperio es humano, no divino. Miren aquí la primera publicidad que empieza a tumbar el libro del Apocalipsis y particularmente el capítulo 6, que es con el que inicia la apertura de los 7 sellos. En ese orden de ideas, entonces, por su manera de actuar, salvaje y antihumana, el imperio no representa una fuerza divina, sino más bien diabólica. Miren una cosa interesante. Para el autor del Apocalipsis, el diablo no es el que anda con cachos, el que tiene cachos y cola, sino es todo lo que renuncia a ser verdaderamente humano y se deje llevar por las pasiones más bajas y abra en su corazón el camino o la puerta a la bestialidad, a la animalidad, ya no está dominado por Dios, sino que está dominado por una fuerza diabólica. ¿Sí? Es decir, este imperio es un imperio diabólico. Sus estructuras son diabólicas, son satánicas. Y preguntémonos en este momento, ¿no será que en nuestra sociedad moderna de hoy tenemos estructuras sociales que pueden estar en esa perspectiva, que están llevadas más por la ambición, por el poder, por la animalidad que por lo humano? Por eso sus obras son malas y causan muerte y destrucción por donde pasan. ¿Sí? Esa es la imagen de la prostituta cuando cabalga la bestia. De esta manera, el Apocalipsis desenmascara las estrategias del poder imperial, muestra la falsedad de su ideología y de sus mitos y anticipa simbólicamente la destrucción y la desaparición del imperio. Esto es un mensaje muy importante, con el que termina la apertura de los primeros 4 sellos con el cuarto jinete.
Presentar el cuarto jinete o el cuarto caballo como verdoso es para indicar que ese imperio, por más fuerte que se crea, está enfermo. ¿Por qué está enfermo? Porque se ha dejado llevar por las pasiones más bajas, por los deseos más bajos, porque ha provocado muerte. Y como está enfermo, esa enfermedad es de muerte. Lo que se pone como medio amarilloso, medio verdoso, es algo que ya está dañándose, que se está pudriendo, que ya no resiste más. Ese es un mensaje también muy esperanzador que aparece en la visión de los cuatro jinetes. Que ese imperio, por más fuerte que se crea, por más poderoso que se crea, está enfermo y esa enfermedad es de muerte. Por ende, sus días están contados. Bien. Miremos entonces ahorita desde la visión de los cuatro sellos, ¿sí? Perdón, pero desde los primeros cuatro sellos, ¿qué podemos encontrar? La finalidad de abrirlo, recuerden que Cristo, ¿sí? Cristo resucitado, el Cordero degollado, en el capítulo cuarto ha recibido un libro. Ese libro no es el Evangelio. Posteriormente sí va a recibir el Evangelio, pero ahorita en esta primera parte no. El libro tiene 7 sellos y ese libro es la historia de la humanidad. A él le presentan la historia de la humanidad en un libro que está sellado o que está cubierto por 7 sellos. El único que ha sido encontrado digno de abrir el libro con los 7 sellos es Cristo. Por eso a él se le entrega. Pero antes de él empezar a abrir estos 7 sellos, que se va a desarrollar en una liturgia celeste muy bonita que aparece en el capítulo cuarto, el capítulo quinto, ¿sí? Antes de empezaros a abrir, miremos un poco lo que hay antes de esta apertura. Lo que inicia con la apertura de los 7 sellos es la crítica directa del cristianismo a una situación concreta que las comunidades, como parte de la sociedad romana de aquella época, están viviendo y que no diferencian entre uno y otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que están viviendo las comunidades del Apocalipsis del siglo I? Opresión. Hoy, ¿qué estamos viviendo nosotros en el siglo XXI? Pandemia. No dejemos de verlo desde esa perspectiva. La reacción del Apocalipsis no es solo por la situación particular que ellos tienen con el imperio. ¿Sí? Recuerden que en el capítulo 1 se habla de la muerte de Antipas, que es del capítulo 2, perdón, de una de las 7 iglesias, y también en el capítulo 1 se ha dicho que han encarcelado al vidente en la isla de Patmos. Es decir, hay problemas. Estos dos sucesos, el encarcelamiento de Juan, del vidente, y la muerte de Antipas, un cristiano, un líder de una comunidad cristiana, de una iglesia cristiana, indican que hay un conflicto entre las políticas imperiales y los cristianos, y que los están llevando a la cárcel o incluso a la muerte. Pero frente a esas, pero las comunidades cristianas no reaccionan por lo que les está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que a veces suele suceder? Nosotros como católicos reaccionamos cuando se meten con la Virgen de Chiquinquirá, pero frente a otros tipos de políticas como la corrupción, como la pobreza, el desfalco estatal, etcétera, etcétera, frente a eso muchas veces no reaccionamos. Frente al aborto reaccionamos, frente a si no nos abren las iglesias pronto reaccionamos, pero frente a otras políticas y polémicas y grandes situaciones de la sociedad, muchas veces permanecemos en silencio. El autor del Apocalipsis no reaccionó simplemente porque metieron a Juan y porque metieron a Juan a la cárcel y mataron a Antipas. La reacción de ellos es una reacción por la humanidad, por la sociedad en general. La preocupación es por el destino de la humanidad que se encuentra bajo el yugo de una bestia. Recuerden que esa bestia es el imperio, que representa lo no humano, que controlada por sus instintos más salvajes, se opone a lo verdaderamente humano y a la posibilidad de una sociedad humanizada. Esa es la realidad que hay detrás de esta visión, o digamos el elemento que antecede a la apertura de los 7 sellos. Ahora tenemos que indicar que esta apertura de los 7 sellos, el libro de la historia, es esperanzadora, nunca es terrorífica. Por más fuertes que sean las imágenes que aparecen en los 4 jinetes y sus caballos, la finalidad nunca es meter terror del autor. Por el contrario, la finalidad es dar esperanza. ¿Y dónde está la esperanza? En el último jinete. Ese último jinete y el primer jinete, podría mencionarlo también, es donde está la esperanza con la que nosotros podemos mirar esta situación. Bien, entonces, develar la historia. Mami. Muy bien, lo que inicia con la apertura de los 7 sellos
es la crítica directa al cristianismo a una situación concreta. ¿Cuál es la situación concreta? La opresión del Imperio Romano, que las comunidades como parte de la sociedad romana están viviendo. ¿Bien? Bueno, creo que esto es repetido, perdón, aquí. Muy bien, miremos entonces rápidamente lo que representan estas tres figuras. ¿Qué son los cuatro jinetes? Los cuatro aspectos que caracterizan la manera como el imperio se consolida. ¿Cómo se consolida el imperio de Roma y cómo ha llegado a ser tan grande y poderoso? Por el expansionismo. Conquistar todo lo que más puedan. Ahora, esas conquistas están marcadas por una situación, la violencia. La única política de diálogo que daba Roma era la violencia. Si usted no se sometía, lo destruían. Los judíos, de hecho, evitaron su destrucción porque se sometieron antes de tiempo, ¿sí? Pero como se rebelaron en el año 70 y en el año 90, les destruyeron la ciudad y lo sacaron de su ciudad. Particularmente en el 70, el templo, y en el 132, la destrucción de la última fortaleza de la resistencia judía, que era Masada. Otra tercera característica del imperio es la explotación a través del comercio. Roma controla todo el Mediterráneo, controla todas las flotas, controla todas las vías, las autopistas, los peajes. Pero es el Carlos Sarmiento Angulo de la época, discúlpenme la expresión, controla todo a su alrededor, ¿sí? Vías, peajes, flotas, transporte, bancos, impuestos, todo lo controla Roma. Por ende, la forma también de someter a los pueblos es a través de la explotación. ¿Y qué genera todo eso? ¿Qué genera el expansionismo, la violencia? Muerte. Por eso el último caballo recibe ese nombre. ¿Qué representa la bestia dentro del Apocalipsis? Es la imagen de la degeneración del imperio. Recuerden que es lo antihumano, ¿sí? Lo salvaje. Es la pérdida del honor y la dignidad por entregarse a la idolatría. Quienes se han rendido al poder de Roma se han rendido a la idolatría. Es lo que va a plantear el libro del Apocalipsis. Y la prostituta, ella es la representación visible de lo invisible del imperio. Es decir, ella es lo que el imperio quiere ocultar, su bestialidad y su desmesura, poder absoluto y represivo, falsa propaganda, divinización del imperio. Miren aquí entonces las tres figuras y nosotros hoy nos vamos a concentrar en la de los cuatro jinetes. Seguramente en otra ocasión podremos mirar la bestia y la prostituta. Bien, ¿qué encontramos entonces en la apertura de los primeros cuatro sellos? ¿Sí? Pero creo que ya mencioné esto de la liturgia celeste, donde Cristo recibe el libro de la historia. Él es el único digno de abrir el libro y de velar lo que hay allí. Viene una crítica. Los cuatro jinetes o los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes. Recuerden que no son una predicción, sino una interpretación simbólica de lo que ocurre. Aquí el autor del Apocalipsis no está diciendo que es una profecía, es decir, algo que está por cumplirse en el futuro, sino que él habla de una visión, de algo que está viendo en su momento, en vivo y en directo. Por ende, estamos ante una situación que se está presentando en ese momento particular de la historia. Y al mismo tiempo, con estos cuatro sellos, lo que vemos es una crítica simbólica y sociopolítica al imperio, en la que se identifica al imperio como la causa de todos los males. ¿Quién es el causante de todos nuestros males? Va a decir el Apocalipsis, el imperio. Roma es el causante de todos nuestros males. Y al mismo tiempo, los jinetes representan unas plagas, ¿sí? Pero no son unas plagas como las que aparecen en el libro del Éxodo, ¿no? Son unas plagas en términos de lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para adelantarlo y para que no se me vaya a olvidar, plagas en términos de la práctica expansionista, la violencia que genera el ejército y una plaga en lo económico, ¿sí? Especialmente en el asunto comercial que se genera allí. Bien, ¿qué nos dice del primer jinete? ¿Cómo podemos interpretar el jinete? Recuerden que el primer jinete caballo es blanco, el segundo es rojo, el tercero es negro y el cuarto es amarillento, algo que está a punto de morir. ¿Cómo podríamos interpretar estos cuatro jinetes aquí? Bueno, valga decir que frente al Apocalipsis se pueden decir muchísimas cosas. Usted puede encontrar toda la literatura que quiera en librerías, en bibliotecas. Yo aquí para trabajar esto, porque no voy a decir que mi interpretación es la única frente al texto, pero sí me he basado en autores reconocidos y autores que trabajan
que han podido llegar a un consenso en el asunto de la interpretación, porque siempre las interpretaciones son muy peligrosas, ¿sí? Pues yo aquí he trabajado particularmente a Xavier Picasa, a Elizabeth Schuller Fiorenza, a Miguel Nogues y a Emilio Aliaga. Son para mí 4 textos, 4 autores que tienen todo el reconocimiento y la autoridad en este campo del estudio del Apocalipsis. Bien, también he hecho, obviamente, mi propia conclusión, que es lo que quiero plantear aquí. En el primer caballo jinete que vemos, es blanco y expresa la fuerza y la ambigüedad de la potencia humana que encarna el imperio mundial de Roma. Esto lo plantea Picasso. Este caballo jinete es la descripción de lo humano que ha sido puesto al servicio del mal. Miren, muchas personas, incluso muchos estudiosos, ven en el primer jinete a Cristo, pero realmente no es Cristo el primer jinete, porque este primer jinete lleva un arco, recuerden, y una diadema o una corona de oro que se le ha dado para que para que venza y siga venciendo, ¿sí? Entonces, este primer jinete no es Cristo. Cristo aparece en el capítulo, un capítulo más adelante, en el capítulo 17 y 19, perdón. Pero no, el primer caballo no es el del capítulo 6, no es Cristo, porque el arco es un símbolo de guerra, ¿sí?, que utilizaban los medos y con lo cual atacaron el imperio, a varios imperios a lo largo de la historia, particularmente a Roma. Entonces no estamos hablando de Cristo, más bien, y lo plantea Emilio Aliaga, que me gusta esta idea, ¿sí?, lo que vemos en el jinete blanco es la humanidad, ¿sí? Nosotros hemos recibido la potencia de Dios para poder hacer el bien, pero ¿qué hemos hecho? ¿O qué va a decir el Apocalipsis? ¿Qué estamos haciendo? Lo contrario. Estamos generando el mal, estamos generando daño. Y allí aparece entonces el Imperio Romano y lo que él le está proponiendo a las personas que están a su alrededor. Entonces, por ende, aquí esta conclusión me parece interesante. Este caballo jinete es la descripción de lo humano que ha sido puesto al servicio del mal. ¿Y por qué ha sido puesto al servicio del mal? Ha sido puesto al servicio de la conquista y la expansión. La invitación entonces que hay en este primer jinete, o la primera invitación que se devela con este primer sello, es que Dios ha creado al hombre para vencer a las fuerzas del mal, a la creación desequilibrada, y él, el hombre, nosotros, el ser humano, tiene el poder de vencerla todavía, ¿sí? Ahí hay, un mensaje esperanzador bien interesante. El mal no tiene la última palabra. Con Cristo, con la resurrección de Cristo, quedó demostrado que el mal no tiene la última palabra. El que tiene siempre la última palabra es Dios. Por eso, cuando ya todo el mundo, particularmente los judíos y los romanos, pensaron que se habían quitado el problema de encima matando a Jesús y resucitó al tercer día, descubrimos los cristianos que frente al mal, nunca el mal tiene la última palabra. El que tiene la última palabra siempre será Dios. Eso nunca lo podemos olvidar. En tiempos de pandemia, entonces, cuando la tentación es a pensar solo en nosotros mismos, que es lo que representa el primer jinete, la visión del primer sello nos recuerda que no podemos asumir una actitud pasiva frente al mal, como si éste fuese irrevocable, porque esto no es así. El mal puede ser destruido. Nos lo demostró Dios en la resurrección de Cristo y nos lo demuestra el Apocalipsis con esta visión. Nosotros podemos revertir el mal, el desequilibrio que ha generado esas políticas de los imperios a lo largo de la historia que buscan destruir la vida de los hijos de Dios y restablecer la armonía en todo lo creado. Esa es nuestra tarea. De hecho, en estos tiempos tan complejos y tan difíciles, nuestra tarea siempre será esa, ¿sí? Apostarle a revertir el mal, a revertir el desequilibrio que hay en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y buscar la armonía de todo lo creado. El jinete con el arco revela que pronto tendrá fin el poder militar expansionista de Babilonia-Roma. Recuerden que allí en el Apocalipsis se habla de Babilonia, pero en realidad Babilonia ya desapareció, sino que el autor no utiliza la palabra Roma directamente, pero compara Roma con Babilonia, ¿sí? Y a este fin los cristianos podemos aportar resistiendo a la cultura de muerte que se quiere imponer como válida cuando todos saben que está llena de falsedad y mentira. Miren que por eso insistí en el punto anterior que el autor busca decir que lo que el imperio vende es falso, que su publicidad es falsa, ¿sí? Entonces, si descubrimos que ese imperio
nos está engañando, o en este caso los cristianos del primer siglo del Apocalipsis, si descubren que el imperio los está engañando, entonces, ¿sí? Entonces podemos empezar a desenmascararlo y empezar a contribuir a su destrucción. ¿Y por qué con su destrucción? Simplemente porque ese imperio no nos está llevando a nada bueno. Frente al segundo jinete o el segundo caballo jinete, es el rojo. Recuerden que el rojo era el color de las legiones romanas. Para muchos historiadores, los soldados romanos fueron los mejores equipados a lo largo de la historia de los imperios de la antigüedad. Un ejemplo, un soldado romano podía cargar hasta 28 kilos en sus armas, en su escudo, en su espada, en su lanza, en su puñal. Algunos incluso llevaban también pecheras de bronce. Entonces, estamos hablando de soldados que incluso algunos decían hacían temblar la tierra cuando llegaban y andaban en manada. Una legión podía llegar a tener 4.000 soldados. Es decir, que para la época, y Roma tenía alrededor de 20 legiones, es decir, que el imperio, el ejército romano podía estar alrededor de unos 400.000 a 500.000 soldados. Hoy ni siquiera nosotros en Colombia creo que alcanzamos a llegar a ese número de militares y somos un país con la misma población. Recuerden que hicimos ahorita esa comparación que hicimos al inicio. Entonces, ¿quién es el segundo caballo jinete? Que además recibió una espada, una gran espada, dice la visión. El segundo caballo jinete denuncia la violencia del imperio como forma de hacer política y única vía de diálogo que se le deja a los pueblos. Aunque es cierto que la violencia y sus resultados de muerte no son nuevos en la historia, sí es claro que esta violencia salvaje debe parar. Roma conquistó el mundo a base de espada y de escudo, dicen los historiadores, y quienes no aceptaban sus políticas eran destruidos. En ese orden de ideas, Roma ha generado mucha violencia. Para poder conquistar el territorio que Roma conquistó en su tiempo, tuvo que haber generado mucha violencia. Por eso habla de que se le dio una gran espada. Y no solo para conquistar, sino también para asesinar. En el tiempo nuevo, que ha empezado con la resurrección de Cristo, no puede existir lugar para la muerte. Miren, si nosotros creemos en la resurrección de Cristo, recuerden que los que creemos en Cristo resucitado, estamos en el 8º día de la creación. En ese orden de ideas, nosotros estamos en la nueva creación. Pero uno se pregunta, si estamos en la nueva creación, ¿por qué sigue existiendo tanta injusticia, tanta violencia, tanta muerte? ¿Sí? Bueno, seguramente porque el mensaje de Cristo todavía no ha calado en todos. O incluso en los que creen que ha calado todavía no, porque si el Apocalipsis reaccionó ante esa política de muerte que suscitaba el imperio, hoy nosotros tendríamos que hacer lo mismo frente a las diferentes políticas de los estados o de los imperios globales que buscan suscitar muerte. No simplemente porque se meten con cosas sagradas nuestras, sino porque también atentan contra la sociedad, que era lo que decíamos ahora. Si una comunidad cristiana se siente redimida por el resucitado, no puede quedarse callada frente a la violencia de los estados, frente a la violencia de los imperios globales. Y recuerden que hoy estamos sufriendo varias violencias: la violencia económica, la violencia laboral, la violencia ecológica también, la violencia social. Ahora estamos viviendo una situación que a todos nos pone entre la espada y la pared, pero como decía ahorita, no todos son afectados de la misma manera. Por eso en este tiempo, que pareciera ser un tiempo de violencia, porque es de muerte, ¿sí?, causada por un virus, pues es fundamental que nosotros nos unamos como humanidad frente a esta situación y busquemos vencer aquello que nos quiere quitar la vida. Pero ojo, que esta pandemia no nos quite la vista de las otras pandemias que nosotros estamos viviendo como sociedad colombiana. El imperio de los poderes al que el jinete blanco deberá vencer. Recuerden que el jinete blanco tiene un mensaje esperanzador en medio de esa actitud de conquista y expansión. Y es que la idea es que ese jinete blanco, que somos la humanidad, que está llamada a hacer el bien, deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien. Y el primer jinete a vencer es la violencia. Es decir, si Roma se convierte y se vuelve humana, recupera su humanidad, a partir del mensaje de buena nueva que ha anunciado Jesús,
lo primero que tendrá que empezar a vencer o acabar es la práctica de la violencia. Es decir, tendrá que acabar con la conquista de los territorios y de dejar de quitarle la vida a los pueblos. Hoy tendríamos que mirar entonces cuál es el caballo rojo, es decir, cuál es la violencia que nosotros tenemos que empezar a contraatacar. Pues el primero de los poderes al que el jinete blanco deberá vencer es la guerra, o mejor, el espíritu del odio y de la prevaricación de aquel que fue homicida desde el inicio. Al igual que las comunidades apocalípticas, es decir, las 7 iglesias del Asia Menor, los cristianos de hoy necesitamos recordar que el mundo creado por Dios se caracteriza por la paz y la armonía, por lo que la guerra va en contra de esas dos condiciones. Y miren que hablé ahorita de dos violencias o de dos formas de hacer guerra. Sin duda alguna que el virus, si fue creado o no, porque no lo sabemos, es una forma de generar violencia porque está generando muerte, aunque sea natural o sea creado. Y la segunda también que no podemos olvidar es la violencia a la que nos acostumbra a veces el sistema en el que nosotros vivimos. Una violencia económica, una violencia ecológica, una violencia laboral o una masacre laboral que muchas veces también enfrentamos en nuestros contextos sociales. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. En medio de esos contextos de violencia tenemos que recordar que nosotros somos artesanos de la paz. Frente al tercer caballo jinete, el color negro, recuerden que tiene una balanza. Miren, el primero tenía un arco, que es el símbolo de la conquista, pero también de la guerra. Es decir, el blanco ha sido llamado, si representa nuestra humanidad, estamos llamados a vencer primero nuestra naturaleza, luego empezar a desmontar las estructuras de la violencia, el caballo rojo con la espada, y también estamos llamados con el jinete caballo negro y la balanza a desmontar todos los sistemas económicos y comerciales que explotan al pueblo de Dios y que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. En ese sentido, entonces, el tercer caballo jinete denuncia la explotación económica del imperio que favorece a los ricos comerciantes y empobrece más a los pobres. Miren, ¿qué pasaba en Roma? Como los ricos comerciantes eran los que controlaban, movían toda la producción y el imperio controlaba las rutas, los peajes y los impuestos, entonces lo que suscitaba era una especulación de precios. Y la visión de los 4 reyes pone un ejemplo. Dice que el trigo y la cebada, ¿sí?, por un día de salario. Imagínese que usted trabajara todo un día y por un día de salario simplemente le dieran una porción de pan o una porción de trigo o una porción de cebada. ¿Usted cómo se sentiría? Pero, es decir, especularon sobre los precios, aprovecharon la crisis mundial que produjo el imperio para especular con los precios y elevar los precios y empezar a cobrar más. Pero también él les llevó a controlar el mercado. Solo los grandes comerciantes podían distribuir los productos, es decir, los pequeños campesinos de las provincias del imperio le tenían que vender a los precios que los grandes comerciantes dijeran, que eso es una cosa terrible. ¿No creen ustedes que estamos viviendo algo similar en estos momentos de pandemia? ¿Sí? ¿No hay especulación de precios? ¿No hay acaso control del mercado? Peor aún, no hemos visto incluso, miren, se le pusieron muchas restricciones, vimos en las noticias durante los primeros 3 meses de la pandemia que muchos productos se estaban perdiendo porque no había manera de circular los camiones y toda esta gente que transporta y muchos se estaban perdiendo. Era triste ver en las noticias cómo se perdieron cosechas en los Santanderes, en Boyacá, en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, la leche que se botaba en las zonas lecheras, Cundinamarca, Antioquia, porque no había cómo movilizarla o porque los precios que estaban dando los grandes comerciantes eran muy bajos. Vimos una realidad parecida. Entonces, especulación de precios, a todos nos aumentó el mercado en este tiempo. El que diga que no, bueno, no sé, pero al menos toda la gente que uno habla, uy, pero ¿cómo ha subido todo? Pero ¿por qué si estamos en una situación tan compleja, por qué todo es más costoso? Especulación de precios. Pero miren que y quiero que me entiendan con esto, no quiero que me vayan a matricular en algún movimiento político, no es mi intención, pero en cambio miren que para los 2 días sin IVA que tuvimos no hubo ninguna restricción. Ahí se colaboró con todo.
y algo que seguramente no iba a contribuir, de pronto contribuiría contra las grandes superficies, pero no iba a contribuir contra los pequeños productores, ni mucho menos, ¿sí? Y además de eso tuvo unos efectos que son los que estamos viendo ahorita con la expansión del virus. La balanza como arma del jinete pone en evidencia las injusticias comerciales del imperio que favorece a los ricos. ¿Por qué el imperio favorece a los ricos? Porque con ellos es que negocia. El imperio nunca va a negociar o los estados nunca negocian con los pobres o con la gente de a pie, negocias con los ricos y entre ellos son los que se hacen sus pactos, sus acuerdos y miren y definen a qué van a llegar y cómo nos van a explotar, ¿sí? ¿Por qué se favorece a los ricos? El texto pone un ejemplo. Miren, el aceite y el vino eran lo más caro en la sociedad del primer siglo, era lo más costoso, eso solo lo consumían los ricos, los pobres solo tomaban vino en épocas especiales y tenían que ser muy especiales para poder consumirlo. El aceite, nada, era sumamente costoso para ellos porque es aceite de oliva, era aceite importado especialmente de la medialuna fértil, o lo que hoy conocemos como Israel, y parte del Asia Meridional. Desde allá era donde se importaba, era un producto de los ricos. En cambio, ¿qué dice la visión? Pero al vino y al aceite no le suban los precios. Es decir, eso es una forma de indicar que se está beneficiando a los ricos. Si al aceite y al vino no le suben el precio, pero sí se lo subieron al trigo y a la cebada, ahí está evidente la denuncia. A los pobres jódanlos, perdónenme la expresión. Bueno, empobrezcanlos más. Y a los ricos, no, a ellos no los toquen, a ellos, sino que no paguen impuestos, exonérenlos, etcétera, etcétera, pero con los ricos no se metan. ¿El imperio a quién está beneficiando? Está beneficiando a los más poderosos. Bien, esta práctica no puede ser invisibilizada, debe ser denunciada. Eso es lo que busca el Apocalipsis con la imagen de este jinete con la balanza. La balanza era para símbolo de justicia, pero aquí está es representando la injusticia. Bien. Este jinete nos desafía a restablecer la armonía que Dios le dio a la creación. Dios, cuando hace la creación, el alimento es para todos, lo dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, que los árboles frutales, la hierba del campo, coman hombres y animales, y también de los peces del mar y de algunas aves, dice el libro del Génesis. Es decir, la comida es para todos. ¿Qué está generando esta política comercial de Roma con la especulación de precios y control del mercado? ¿Sí? Poniendo a aguantar hambre a la gente, acabando con la armonía que Dios le dio a este mundo. Es hora entonces de que el mercado dé un paso hacia atrás ante las necesidades primarias del hombre. El comprar y vender deben someterse a las reglas de la ética, ¿sí? Y miren una cosa muy importante, ¿sí? Miren lo que dice Aliaga. El mercado debe dar un paso hacia atrás ante las necesidades primarias. No sé si ustedes vieron los memes que hoy se le llaman memes que circularon en las redes, y yo vi unos muy particulares cuando los días sin IVA, y decía alguien en una emisora, nos hubieran dicho que la gente necesitaba era televisores y neveras y no comida. O sea, era una forma de una otra manera de una burla a nuestra sociedad, ¿sí? Y vuelvo e insisto, ¿esto a quién benefició? A las grandes superficies. Es cierto que las grandes superficies generan empleo, estamos de acuerdo, eso no estamos en contra de esa postura, pero lo que sí miramos era que frente a la comparación, ¿no? Y siempre las comparaciones son odiosas. No hubo toda la plataforma para ayudar a los campesinos a sacar sus cosechas. Conozco gente que perdió su cosecha, que perdió muchísimo, que perdió perdió todo el trabajo de un año, que eran pequeños productores, ¿sí? Pero para los grandes comerciantes no hubo ningún tipo de restricción. Allá es donde quiero llegar yo. No estoy en contra de alguna cuestión política como tal, sino de la comparación entre uno y otro. Aquí dice Aliaga leyendo el Apocalipsis, el mercado tiene que dar un paso atrás frente a las necesidades primarias, es decir, con la comida, con lo básico de los pobres y de todos, no nos metamos. Hay que mirar es lo que realmente no necesitamos. Bien. El hombre, el comprar y vender deben someterse a las reglas de la ética, ¿sí? Aquí no hubo juego de ética en lo que estuvimos viviendo en los últimos meses. Los hechos actuales que provoca la pandemia, especulación de precios, pérdida de cosechas de los campesinos, que ya lo hemos dicho, acumulación de productos, no pueden ser aceptados solo porque responden a una reactivación económica. Esto también es fundamental. Ahorita se ha vuelto parte del discurso
de la actualidad. Reactivación, estamos de acuerdo, hay que reactivar, pero eso no puede poner en juego ni la vida ni los alimentos básicos de las personas. Todos necesitamos comer. Y esto es un gesto muy humano. Por eso arriba dice, en la crisis debe prevalecer lo humano, que es lo divino. Lo humano realmente es lo divino, aquí en el Apocalipsis. ¿Sí? Porque lo antihumano, lo bestial, es lo diabólico, lo satánico, es decir, es lo opuesto. En ese orden de ideas, aquí tenemos que pensar es en actitudes humanas. Tenemos que, es la hora, es el momento actual de buscar el beneficio de todos, no solamente de algunos, que es a donde quiero llegar. Y en el cuarto jinete es el resumen de lo que han provocado los primeros tres: expansionismo y conquista, muerte y violencia y guerra, explotación económica, control del mercado. Esas tres prácticas o maneras de actuar de Roma, pues lo que han generado es muerte. El cuarto caballo es el resumen de lo que es Roma. ¿Sí? El imperio con su política expansionista, bueno, ya lo mencioné, ¿sí? Ha llevado al mundo a un desequilibrio terrible en el que la enfermedad y la muerte son la constante. Por eso, en una lectura actual, podríamos decir que el imperio es el que creó la pandemia de su tiempo. Estamos hablando de la pandemia de su tiempo. Hoy tendríamos que pensar en un paralelo, bueno, cómo está contribuyendo las políticas de los estados y de los gobiernos locales y globales a agudizar más la crisis de la situación que tenemos hoy. Los efectos de la política imperial traen como resultado la deshumanización de la sociedad y una incertidumbre frente al futuro. Esta es otra preocupación del Apocalipsis. La manera como este imperio está llevando las cosas no nos está humanizando, nos está deshumanizando. Y si nos estamos deshumanizando y la crisis se hace cada vez más fuerte, entonces, ¿qué futuro vamos a construir nosotros? Aquí es donde los cristianos se meten, se tocan el corazón, se tocan la conciencia y se dan cuenta que es necesario intervenir. ¿Y cómo van a intervenir? ¿Sí? Miren que no van a intervenir ni siquiera con violencia. Los cristianos se van a dejar matar en el Coliseo Romano. Ustedes habrán leído historias sobre el cristianismo antiguo, cómo los cristianos los tiraban después de que antes, durante y después de la escritura del libro del Apocalipsis, los siguen matando hasta casi al siglo segundo. Van a matar muchos en el Coliseo Romano, los van a quemar, los van a asesinar, a descuartizar, etc. Los cristianos no van a intervenir en esta sociedad haciendo violencia ni generando más guerra. Por el contrario, lo van a hacer asumiendo una postura ética. Y esa postura ética es desenmascarar el imperio y toda su falsedad que nos vende diciéndonos que todo está bien cuando realmente todo está mal. Y vamos mal, podríamos decir en términos apocalípticos. Ante este panorama desolador que describe la visión, aparece algo esperanzador: el color verdoso o amarillento del caballo, con lo que se indica que ese imperio está enfermo, por tanto mal que ha causado, y está pronto a morir. ¿Sí? Los cristianos no se unen a un imperio de muerte, porque los llevará a la muerte, más bien se unen a la vida y buscan la vida en Cristo. Esto es fundamental. Yo creo que los tiempos de crisis, por eso les decía al principio, que porque la Sagrada Escritura lo que nos va a decir particularmente, primero es iluminar la vida y lo que estamos viviendo. Y en la lectura del Apocalipsis en tiempos de crisis es para decir que nos va a indicar orientaciones éticas para decirnos cómo asumir la crisis. El Apocalipsis no intenta anunciarnos la crisis para prevenirnos, lo que busca es decirnos qué hacer cuando la crisis esté. Y aquí es lo que estamos reflexionando. Con la visión queda clara la posición ética y política de los cristianos frente al imperio. Creo que eso no tendría más explicación porque lo hemos dicho desde el principio. Una idea resumen: la visión de los 4 caballos jinetes dejan para nosotros en tiempos de pandemia varias enseñanzas que tienen como propósito reafirmar nuestra vocación cristiana en medio de la crisis y por ende aquello que nos debe caracterizar. 4 enseñanzas que a mi juicio nos deja esta lectura y vamos concluyendo porque nos quedan 6 minuticos para cerrar el tiempo. Primera enseñanza: descubrir las trampas que tiende el sistema de dominación global, especialmente en tiempos tan complejos como los que vivimos hoy, de distanciamiento, encierro y desconfianza frente al otro.
Esto nos está suscitando hasta desconfianza con el otro. Si bien es cierto que hay un peligro que nos acecha a todos, este virus, no se puede caer en la trampa de la deshumanización que hay detrás de todas esas recomendaciones, ¿sí? La recomendación del distanciamiento, del aislamiento, es cierto que hay que tenerlo, pero no nos podemos dejar, esto nos puede llegar a engañar a nosotros mismos, porque nos puede volver desconfiados con el otro. De hecho, nos está volviendo desconfiados con el otro. Pero cuidado, el otro, que puede ser mi hermano, mi amigo, mi vecino, que no lo conozco, pero es mi vecino, no es mi enemigo. Él también es una víctima como el resto de los demás ciudadanos. Miren, una cosa es cuidarse, una cosa es prevenir, pero otra cosa es empezar a desconfiar del otro. No es tiempo para desconfiar entre nosotros, es tiempo para solidarizarnos entre nosotros. Eso es muy diferente. Y este encierro tan largo, necesario o no, esta propuesta de distanciamiento, de aislamiento, de cuarentena, puede llegar a engañarnos en ese sentido y volvernos más aislados, más individualistas. No podemos permitir que nuestro corazón se vaya a llenar de eso. Ya el Apocalipsis nos lo dijo cuando empezamos esta conferencia. Busca limpiar el corazón del veneno que el imperio le está metiendo. Segunda invitación, a desenmascarar la falsedad del sistema global y de los gobernantes locales que bajo la aparente preocupación de cuidado y protección de la sociedad aprovechan para provocar más muerte con medidas económicas y sanitarias que además de endeudar al pueblo, de hecho vamos a quedar muy endeudados como país después de esto, enriquecen sus bolsillos y los de sus amigos. Tenemos que denunciar la corrupción. Denunciar su corrupción es la mejor forma de contradecir su falsa publicidad en beneficio del pueblo. Y tenemos que estar muy atentos a eso. Yo les decía, hay otras pandemias que estamos viviendo paralelas a estas, que siempre la hemos tenido, y es la corrupción del sistema. Si nos damos cuenta de eso, desenmascaremos. Ya sabemos qué pasa en este país, efectivamente lo sabemos qué pasa cuando lo desenmascaramos, o que no pasa nada, o que nos hacen algo a nosotros, pero no podemos permitir que eso pase. Recuerden que es tiempo de que nuestra humanidad brille, no nuestra animalidad que la tenemos en nuestra naturaleza. Tercera invitación, cuidar nuestra humanidad. Aquí hago un llamado y los invito a eso. Esto es algo que me ha tenido reflexionando mucho en este tiempo. Cuidar nuestra humanidad. Como son tiempos difíciles en los que se acentúan con mayor fuerza en la sociedad las prácticas egoístas que el sistema ha vendido y promocionado como válidas, se corre el riesgo de deshumanizarnos sin saberlo. Aunque es claro que no somos los ciudadanos de a pie quienes controlamos el mercado ni los precios, sí es cada uno de nosotros un agente de control de ambos a partir de sus acciones éticas en favor de todos. Miren, no pensemos solo en nosotros, ¿sí? Sea que nos haya afectado o no tanto, pero no es tiempo solo de pensar en nosotros y en los que están y en nuestro círculo más pequeño. Es tiempo también de pensar en todos los demás, en los que más podamos, en lo posible. Se trata de hacer frente a esas prácticas egoístas del sistema a partir de acciones solidarias y fraternas en favor de todos y en especial de los más pobres. Miren, hace poco un amigo sacerdote me decía, mira, yo pensé que en este tiempo de tan complejo, los primeros en salir a asaltar supermercados y cosas iban a ser los más pobres, y no, me decía, me ha sorprendido eso, que los más pobres no han hecho eso, es decir, miren, incluso que él me decía, ahí hay una puesta, una posición ética bien interesante, seguramente que están pasando necesidades y muchas, ¿sí? Porque él no es, este padre no está aquí, está fuera del país, pero me decía, pero yo estoy sorprendido de eso, que en ningún país ha sucedido algo así. Pareciera ser entonces, queda más en evidencia que quienes siempre roban son los más ricos, no los más pobres. Y ahí hay un gesto ya de humanidad que nos está invitando a nosotros a cuidar también nuestra propia humanidad. Y finalmente, la invitación a estar unidos y expectantes ante la crisis. Una cosa es eso, mire, aquí hay dos ideas bien interesantes, estar unidos y expectantes, no cerrar los ojos. Hay gente que dice, ay, yo no veo noticias, yo no quiero escuchar nada porque ahorita que uno ve que en Bogotá que congeladores en los cementerios, no, eso me asusta más, no. No es tiempo solo porque cerrando los ojos o apagando el televisor, eso no va a dejar de pasar. Tenemos que estar atentos a eso, atentos, expectantes ante la crisis.
No se trata de resguardarse en casa y blindarse como un búnker que tiene abastecimiento para semanas o meses de comida. En definitiva, cuando se gustan la prostituta, recuerden la imagen de la prostituta, que es la ciudad y el Estado, y la bestia, que es el sistema y la crisis, para recorrer nuestras calles y barrios, no pueden los cristianos protegerse con el miedo y alimentarlo cada día con las noticias que venden los centros de poder. Este tiempo de pandemia, que agudiza más la crisis social y global y ecológica que ya vivimos, nos desafía es a estar más unidos a pesar del aislamiento. ¿Sí? Estar unidos a pesar del aislamiento. ¿Sí? No a blindarnos del miedo y alimentarlo con las noticias de temor y de amarillismo que nos venden los centros de poder. Esto es muy importante también, saber informarse, saber buscar información, fundamental. Cierro con esta idea, dos ideas. Es en la crisis donde lo humano, es decir, lo divino, debe prevalecer frente a lo inhumano que busca apoderarse de cada persona. Si algo enseña la lectura hoy de la visión de los cuatro jinetes, es que el mal no es una fuerza divina y por tanto puede ser superada, destruida. Tanto el virus como toda la corrupción y las otras pandemias que nos afectan pueden ser destruidas. La invitación del Apocalipsis en tiempos de pandemia a todos los hombres y mujeres, creyentes o no, es a dominar nuestra propia naturaleza animal para dejar que lo verdaderamente humano surja. De no hacerlo, entonces lo que se regará más y más será el instinto animal, ese que nos deshumaniza y que tanto le gusta a los diferentes sistemas que han sometido a la humanidad a lo largo de la historia. Miren, termino con esto, cuiden su humanidad, es decir, cuiden su fe, cuiden su espíritu. Este tiempo no es para pensar solamente en nosotros, es para pensar en los demás, pero también para pensar en nuestra sociedad en general y mirar cómo nosotros ayudamos a transformarlo. Miren, algo que a mí me llena de aliento y esperanza, frente a esto lo aprendí leyendo precisamente el Apocalipsis, cuando nos enseñó que el imperio, que era un imperio del mal, no era divino sino humano y que por tanto podía ser destruido. Y me animó mucho más cuando me di cuenta, leyendo a Larry Hurtado, cómo fue que ellos lo destruyeron, sin levantar ni siquiera una sola espada, pues no digamos arma porque la época era espada, ni generar ningún tipo de violencia, simplemente tener esas actitudes éticas. No quitarle la vida a los recién nacidos, no participar de los espectáculos de muerte en el Coliseo Romano, esposo de una sola mujer o de un solo hombre, eh, no comer de los sacrificios del templo y la última, ¿sí? Contribuir siempre a la mejor manera de ayudar a los más necesitados. De hecho, en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia, porque no es la primera vez que lo vimos como humanidad, lo hemos vivido siempre, los primeros en acoger a los más enfermos de las pestes eran los cristianos. Mientras sus parientes los dejaban en la calle que se murieran o los abandonaban, los cristianos nunca lo hacían. Y esos 5 gestos le enseñaron a Roma una nueva ética. Y esa nueva ética fue la que tumbó el imperio. Cuando digo que se acabó el imperio, no fue porque pusieron una bomba y lo destruyeron, no. Fue que cuando cuando Roma vio esta nueva ética, abandonó su ética y se introdujo en esta nueva propuesta ética. Y eso acabó con esa práctica imperial. Hasta el siglo III hubo una experiencia muy significativa. Miren este dato. En el primer siglo de nuestra era, se calcula que eran unos 10.000 cristianos. Cuando terminó el segundo siglo, se habla de alrededor de unos 80.000 a 100.000 cristianos. Y el tercer siglo, se habla ya de más de 2 millones de cristianos. Es decir, poco a poco, esta ética fue convenciendo a la gente de una manera nueva de vivir. ¿Y qué era esa ética? Una cuestión muy humana, principios muy básicos. ¿Sí? Mire que incluso aquí no era defendiendo cuestiones dogmáticas, ni doctrinales, ni ideas religiosas, era simplemente defendiendo lo humano. Y a eso los quiero invitar yo en este tiempo en el que nos encontramos, donde nuestra humanidad está a prueba. Porque si no optamos por nuestra humanidad, sino que nos dejamos llevar por el miedo, por lo que nos propone este sistema de sálvese quien pueda, entonces lo que va a primar es lo antihumano. Y eso es lo que el sistema quiere, que seamos menos humanos cada día. Muchas gracias.
Bueno, no sé, tenemos todavía 10 minuticos habilitado el Zoom. Si alguno de pronto quisiera eh, a- hacer algún aporte o tuviera alguna pregunta, escucháramos unas 2, 3 personas por estos 10 minuticos, porque este sistema se cierra automáticamente. Entonces, si no me alcanzo a despedir, me excusan, me despediría ya porque esto, cuando es la hora, se cierra automáticamente. Entonces, si alguno quisiera hacer un aporte o alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias por la conferencia, John Freddy. Estuvo espectacular, me parece muy bueno el cierre y ojalá seamos de verdad más humanos. Bueno, qué bueno esa síntesis, me gusta mucho que hace Jennifer desde Bogotá, ¿cierto? Nos acompañas. Qué bueno que llegas a esa conclusión. Sí, yo creo que es el tiempo del humano y en lo humano es donde está lo divino, como dijimos a lo largo de este ejercicio. Gracias por esa conclusión a la que tú también llegas. Hola Freddy, tengo una preguntita. No sé si de pronto la hiciste iniciando porque llegué un poquito tarde por cuestiones pastorales. Que Tranquilo, sean don Freddy. cuatro jinetes, tiene algo que ver porque vos sabes que los números también tienen como significado en la Biblia, el 3, el 7, el 6. El que sean cuatro, ¿tiene un significado o es aleatorio? No, no, El número como tal. sí, de hecho tiene un significado. Recuerda que en la numérica judía, el 4 representa la plenitud, porque abarca norte y sur, oriente y occidente. Y esos son los cuatro, pues como los cuatro Puntos hemisferios, cardinales. eso, los cuatro puntos cardinales, los cuatro hemisferios de la Tierra. Por ende, entonces, lo que quiere decir la visión con los cuatro jinetes es para indicar que la estructura en la que está montada el Imperio de Roma, que es expansión y conquista, violencia y guerra, control, explotación comercial y control del mercado y muerte, eso está abarcando todo el mundo conocido. Es decir, no solo es Roma, ni es solo las 7 iglesias de Asia Menor, es todo el mundo conocido el que está siendo víctima de esta propuesta imperial que está destruyendo la creación y la humanidad, la creación de Dios en este orden, lo ecológico y lo humano, porque también el imperio iba destruyendo lo ecológico. Roma no solamente destruía la vida humana, también destruía la vida no humana, es decir, la creación. Esa también fue seriamente afectada a lo largo de la conquista que el imperio hizo. Entonces, sí tiene que ver eso y corresponde a indicar que esta lógica del imperio abarca todo el mundo conocido, no solamente Roma o las 7 iglesias de Asia Menor. Bueno, gracias, mijo. Felicitaciones. No, Muy gracias buena por experiencia. acompañarnos. Qué bien. Bueno, no sé si hay otra pregunta, otro aporte o comentario. Muy bien, entonces, pues yo les quiero agradecer mucho a ustedes por acompañarnos